na traidi bani walma onda local, Vila Becrecarnicaba, Bilvi Wina, Lácula Mequisa. Te invito a escuchar todos los viernes Onda Local, El Poder de la Palabra. Saludos desde Bilvi para todo el país. Ya estamos acá, Onda Local, allá está Nahum, aquí está Christopher, aquí está Duyerlin y aquí están nuestras invitadas también. Julio anda por el lado de Camuapa, viendo cómo coordinamos distintas actividades con Radio Camuapa. Un saludo a Julio, un saludo a Juan Carlos. Gracias, amigas y amigos. Esta es la edición número 102 en esta tercera etapa de Onda Local. En nuestra tercera temporada, como le decimos nosotras y nosotros. Hoy es viernes 29 de marzo, casi ya se fue el mes de marzo, entramos al mes de abril, que va a significar muchísimo para muchísima gente en Nicaragua. Les recuerdo que estamos siendo retransmitidos en este mismo momento por Radio Juvenil en Puerto Cabezas, Bilwi. Un saludo y gracias, amigas y amigos de Radio Juvenil. Y mañana sábado nos podrán escuchar en Radio Voz en Matagalpa y en Radio La Costeñísima en Bluefield. Mañana sábado a las 8 de la mañana también estarán retransmitiendo esta edición de Onda Local. Quiero ponerles los números de teléfono para que los tengan presentes. Nahum, por favor. Yo marco el 2278-4743, 2278-6747. Ahí estaban los números. Ahí se los puso Nahum para que los tengan presentes, pero también queremos decirles que estamos en Facebook Live, que nos pueden escribir, que pueden hacer las preguntas que tengan a bien a nuestras invitadas de esta mañana. Y aquí se vale también disentir, tener opiniones diferentes. Todo es que sean opiniones argumentadas. No damos paso en Onda Local a las ofensas personales. Sí damos paso al debate de opiniones. Esa ha sido históricamente la línea de Onda Local. Gracias, amigas y amigos, que ya comienzan a reportarse en Facebook Live. Esta mañana están con nosotras Mary Ball, que es psicoterapeuta. Así es, ¿verdad, Mary? Buenos días, bienvenida a Onda Local. Y también tengo por acá a Elsa. Buenos días, colega. Buenos días. Elsa Espinosa, además de ser periodista, también trabaja desde el arte, distintos temas, entre ellos el tema que vamos a hablar esta mañana, de qué hacer con tanto duelo en el país. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué le podemos recomendar? ¿Qué podemos analizar de la problemática de duelo? Pero antes déjenme ir unos minutos breves sobre dos hechos noticiosos importantes que ocurrieron esta semana. Por un lado, la UNAP, la Unión Azul y Blanco, anunció la conformación de un subconsejo político, algo así, y nombró a distintas personas jóvenes, la mayoría, como el grupo que va a hacer la labor de relacionista público, de poder compartir con la ciudadanía los puntos de vista que vienen discutiendo, las propuestas que vienen presentando, y eso importante porque, como decía, la mayoría, me encantó, la mayoría de gente joven. Christopher, vos estuviste por ahí en la conferencia de prensa que brindaron, también hablaron de los sábados. Sí, saludo aquí a toda la gente que está pendiente ya de la transmisión de Facebook,
de Facebook Live y de la radio también, de Radio Universidad 102.3. Gracias por estar pendiente de estas transmisiones de Onda Local. Sí, estuvimos el día de ayer, Patricia, asistimos a esa convocatoria de la Unidad Nacional Azul y Blanco, en donde dejó clara un sinnúmero de preguntas que la ciudadanía se hace a veces. Se pregunta a la gente, ¿la Unidad Nacional Azul y Blanco es un partido político? Y ellos contestaron que no es un partido político. Lo dejaron claro, lo enfatizaron en varias ocasiones, pero sí representa, dice, los intereses de la ciudadanía nicaragüense. Se trata, dice, incluso la misma Alianza Cívica es parte de la UNAV, de la Alianza Azul y Blanco, y bueno, aunque dijeron, pues nosotros no estamos en la mesa de diálogo, pero sí la alianza está ahí, que es una parte, apenas una parte de esta unidad nacional. Crear el Consejo Político tiene como objetivo principal el tema de apoyar la demanda que hace la ciudadanía nicaragüense en torno a esas distintas demandas que ya hemos conocido en los últimos meses y que se ha vuelto como la clave a la hora de sentarse en una mesa de diálogo. Temas como la liberación de las presas y los presos políticos son los estandartes, pues, de este nuevo Consejo Político de la UNAV, que actuará en representación de esta organización que pues aglomera sociedad civil, estudiantes, personas individuales, jóvenes, personas que son familiares también de víctimas de la represión, conforman este comité. Ahí están también los médicos y las médicas. Efectivamente. La unidad médica. Exactamente, eso es lo que conocimos el día de ayer. Y ellos dicen, va a actuar este nuevo Consejo Político como representación de la UNAV a nivel nacional e internacional. Y las principales funciones pues son esas: apoyar y seguir poniendo en la agenda de la mesa de diálogo el tema de la libertad de las presas y los presos políticos, y además, según mencionan ellos, contribuir a este proceso de transición política que tiene que ver, como primer objetivo, tiene el tema de las elecciones adelantadas. Que a propósito del canciller, el otro día dijeron que no lo dijéramos canciller, pero el señor que fue fiscal militar, estuvo en la fiscalía militar un tiempo. Esa es una historia que poco se conoce. Moncada, Denis Moncada. Pero ¿qué es lo que querías mencionar? ¿Qué dijo la gente que no quería que dijéramos? Hay una forma muy particular. Él dijo que no había negociación posible con el tema electoral, es decir, con adelantar elecciones. Eso dijo Moncada ayer. Efectivamente, y llena de mucha preocupación a la ciudadanía, que diariamente está pendiente de los medios de comunicación y lo que pueda informar la Alianza Cívica, que sentada en esa mesa de diálogo a veces emiten algunas declaraciones, ¿verdad? Y a veces no coincide con lo que dice la parte oficial, que es la parte de lo que mencionan los que están ahí dialogando por parte del régimen. O negociando, pues dialogando es como muy utópico. Sí, eso es, me quedo pensando en esto. Pero bueno, sí, porque por un lado se decía de que la principal demanda que se ha sostenido en desde el 14, que se reanudó nuevamente esta mesa de negociaciones que se encontraba rota. Por tercera vez se volvió a reanudar, ¿verdad? Porque el pasado 14 de marzo. Pero bueno, mencionaban el tema de los presos y las presas políticas, libertad sin condiciones, liberación totalmente de todos los cargos que de manera deshonesta e ilegal se le imputan a todas estas personas, y el tema de las elecciones adelantadas, un proceso de comicios electorales que permita recuperar un poco del tema de la democracia, porque no se resuma el tema de la democracia en este país con el tema de votaciones, pero han estado ahí presentes, según informa la Alianza. Sin embargo, sale este señor Moncada Colindres diciendo que en ningún momento ha estado en la mesa de negociaciones estos dos temas. Y eso es algo que a la gente le preocupa,
Entonces, de alguna manera, lo que se analizaba el día de ayer, que este consejo político viene a tratar de reanimar a la ciudadanía, a decirle aquí hay otra parte o otro espacio en donde se va a tratar de servir como un intermediario entre la ciudadanía que tiene sus demandas en este aspecto, sobre el tema de la liberación, sobre el tema de las elecciones que hemos mencionado, y mantenerlo en la agenda y tratar de que esto pues se vaya a cumplir. Al menos son las demandas que pretenden hacer. Que el gobierno diga algo. Por lo menos. Otro grupo de gente que estaba ahí con mucha preocupación, porque no solamente medios de comunicación llegan ahí, ciudadanía quiere saber qué es lo que está pasando, se llegan a informar a estos eventos. ¿Qué quiere hacer la UNAP? Dicen. Tenía rato no escuchar de la UNAP. Es una manera de refrescarse, es una manera de decir aquí estamos presentes, pues no nos hemos retirado de todo esto. Así que hay cuestionamientos, hay muchos cuestionamientos. La gente sigue diciendo que no se siente representada por ninguna mesa de diálogo. La Alianza Cívica no incorpora a mucha gente que hace que la ciudadanía se sienta identificada con los esfuerzos. Y la UNAP también tiene lo mismo. Pues, por ejemplo, alguien mencionaba y preguntaba el periodismo nacional por qué no está el movimiento campesino dentro de este consejo político, el cual mencionaron de que no fue el consejo campesino, no se integró de manera formal a la UNAP. Sin embargo, es parte de los esfuerzos por el tema de las libertades en Nicaragua. Entonces fue muy escueta la respuesta. A ciencia cierta no se conoce también sobre cuál fue el proceso de votaciones, porque se hizo un proceso de elecciones, un proceso ahí interno en algunas jornadas de trabajo, asambleas mencionan ellos, pero esos procesos pues no quedó totalmente claro. Ahora ellos anunciaron una actividad el sábado, o los sábados. Efectivamente, eso es algo con que la gente se siente muy identificada. Una parte de las demandas de la ciudadanía en general es el tema de las manifestaciones. La gente quiere recuperar las calles porque las calles les pertenecen como por derecho ciudadano, por derecho constitucional. La ciudadanía desea volver a expresarse libremente en las calles de este país, y una manera en la cual se podría tomando en cuenta las características represivas de este régimen, es, por ejemplo, que la gente pueda organizarse en grupos para buscar espacios públicos, y la Alianza Azul y Blanco llama a una sentada nacional, que será entre las 2 de la tarde a las 4 de la tarde para el día sábado. Consiste en sentarse en el piso y cantar Nicaragua, Nicaragüita, del cantautor nicaragüense Luis Enrique. Carlos Mejía Godoy. Carlos Mejía. Sí, estuve tanto escuchando música hoy que estaba confundiendo los nombres. Sí, entonces Carlos Mejía Godoy, que es una canción en la cual la gente siente mucha identidad, y una manera de protestar, menciona la Alianza Azul y Blanco, es que la gente pueda realizar esta dinámica sin poner en riesgo su integralidad, no exponerse más de lo necesario, mencionan ellos, y enfatizan en esta parte, que la ciudadanía en grupos pequeños pueda sentarse, cantar Nicaragua, Nicaragüita como un hecho que permita hacer reflexión entre la ciudadanía, y para que se siga viendo de que hay toda una unidad nacional, quiero mencionar esto, en cuanto al deseo por tener una Nicaragua libre. Entonces, esa es la sentada del sábado. En eso consiste esta actividad, la cual se enmarca en una serie de actividades que se pretenden dar y que van a estar informando sobre esta situación. Y pues la ciudadanía pues es parte de la demanda ciudadana, el tema de seguir, recuperar las calles, continuar demostrando el civismo, el amor por Nicaragua. Gracias, Christopher, por esta información amplia de lo que fue ayer el intercambio con la Unidad Azul y Blanco, y esta nueva forma de protesta, como has señalado vos, la sentada del sábado,
para que la tengamos presente. Cómo se van innovando, cómo se van recreando formas de lucha que pretenden mantener las banderas como la libertad de los presos y presas políticas, el adelanto de las elecciones, teniendo a bien resguardar o proteger la seguridad de las personas que decidan hacerlo. Efectivamente, y es algo que ha caracterizado, si te acordás, Patricia, con de todos estos últimos 11 meses, ya casi 12 meses, ya vamos entrando a abril y faltan apenas ya una quincena casi para completar este año difícil de represión pero también de mucha voluntad de la ciudadanía, también de mucha cosa distinta, protesta muy creativa. He visto moneditas y yo tengo ahí guardada una monedita pintada en azul y blanco con pintura de uñas, por ejemplo. ¿Qué cosa más linda? O he visto granitos de maíz, pues con escritos minúsculos, pequeñitos, mensajes muy fuertes, escritas con letras muy pequeñas en granos de maíz. La gente los tira al suelo, alguien los recoge, quién sabe quién los recoge. O sea, yo recogí uno. O sea, de esa manera pude ver. O vas viajando en el bus y cuando antes encontrabas un corazón y decía Marta y Juan se aman, ahora encontrás yo amo Nicaragua en un corazón, escrito con corrector. Antes la gente manchaba por cualquier cosa las unidades de buses, pero ahora lo hacen por manifestarse, una forma de manifestarse. O sea, ha habido mucha creatividad en todo este proceso. Vamos a continuar con nuestro tema central hoy, Christopher, qué hacer con tanto duelo a propósito de las protestas sociales, a propósito de problemáticas que existían antes de abril del 2018, pero que se suman, creo yo, a la realidad que enfrentamos. ¿Qué hacer con tanto duelo? Elsa Espinosa, periodista, y Mary Ball, psicoterapeuta, nos van a acompañar esta mañana para conversar. Y yo abro la plática con Elsa y con Mary, preguntándonos, ¿qué es el duelo? ¿El duelo es algo nuevo o el duelo es un problema que ha existido toda la vida en el país? Bueno, desde su etimología, en griego significa dolor. Y vemos que es un problema universal, pero que sí trasciende a través de las interpretaciones, a través de cómo se construye dentro de un contexto, ¿verdad?, donde se ha desarrollado. Partiendo de esto, yo considero que el duelo, la cultura, tiene que ver mucho con cómo se percibe y cómo se maneja este proceso. Porque hay diferentes expresiones de duelo. No solo estamos hablando de la pérdida de una persona que falleció. También hay duelos emocionales cuando perdés algo que es muy valioso para vos. Entonces, eso significa el duelo. ¿Por qué le llamamos duelo? Bueno, el duelo, primero gracias pues por invitarme, ¿verdad? Y aclaro que soy psicoterapeuta corporal, que trabajo más con el cuerpo que con lo cognitivo, porque todo lo que se vive atraviesa el cuerpo y el duelo atraviesa el cuerpo. Entonces no es solamente la razón, sino las emociones, los sentimientos. Y de acuerdo a lo que decía Elsa, pues el duelo es dolor. Le decimos duelo porque tiene que ver con las pérdidas irreparables de personas que amamos, que queremos, pero no solo pérdidas físicas, sino también emocionales. Es decir, puede ser que alguien se murió, o puede ser un divorcio, que me separé, puede ser que perdí el trabajo, puede ser que perdí mi mascota. Es decir, y ahorita pues son múltiples duelos. Lo que vos decías, pues, porque tiene que ver con que hay gente que se ha muerto, hay duelos que vivimos socialmente, que aunque no sean familiares nuestros, los vivimos socialmente. Y hay gente que se ha visto forzada a emigrar por la situación de persecución, de represión que vive y deja todo por asegurar la vida. Y eso también es una pérdida. Entonces son pérdidas que vivimos. Poco se habla de esto, sí.
salvo cuando hay el fallecimiento de una persona querida, de un familiar, de una persona amiga. Poco socialmente, a propósito de lo que señalaba Mary, poco se habla del duelo como un proceso que existe, que es parte de la vida cotidiana de las personas y que está allí, pues. Y que, como decía Elsa, no solo estamos hablando de pérdidas físicas, sino de pérdidas emocionales incluso, pero socialmente poco se habla de ese tema. Es un tema poco abordado y poco tratado. Creo que el duelo viene como una línea paralela entre lo que se piensa que es normal y lo que se considera anormal. Normalmente pensamos, bueno, vino y se te va a pasar, es normal. Y la parte anormal es, bueno, ok, es como aquel tratamiento de que no puedo con esto, entonces ya se trata como una enfermedad. Y es así que comúnmente se ve, pero no se piensa que es un proceso en el cual vos te adaptás a estas necesidades, tenés una necesidad que curar. No es una enfermedad, es un proceso adaptativo en el cual hay muchas etapas y fases que influyen en esto. Yo mencionaba lo que el duelo es de carácter universal, pero se vive a nivel individual. Es decir, cada quien tiene su propio proceso, su propia manera de canalizar esas emociones, de fluir también, y cada quien tiene esa manera de hacerle frente, porque todos tenemos una capacidad de resiliencia distinta. Vos podés tener una, Mari, yo tengo otra. Y tengo otras maneras de cómo despejar mi mente y poder equilibrar mi vida. Pero Mary Ball hablaba también de un duelo social que trasciende lo individual para convertirse en un duelo colectivo. Así es. Por ejemplo, aquí han habido muchos asesinatos y la población lo que te dice que aunque no sean familiares, no sean parientes, los ha vivido como que fueran suyos, sus hijos, los niños quemados, la familia. Entonces la gente lo ha vivido, la población pues en general, como que fueran sus muertos, aunque no hay ningún vínculo, digamos, biológico, pero como que fueran sus muertos. El caso de los hijos y el esposo de Elea Valle me recuerda. Sí. Que mucha gente mostró, quizás en esa lógica que vos señalás, mostró solidaridad con esta mujer que... Empatía, se sintieron ese mismo duelo, y es que también el duelo es un proceso psicosocial, o sea, todo está interrelacionado. No puedes partir de un proceso individual si no tenés también esa parte social que viene también a darte ese acuerpamiento, sentirte acuerpado, protegido, y que la misma sociedad realmente es como ese ente canalizador de las emociones. Porque si no tengo un apoyo emocional de parte de mi familia o de parte de mis amistades o de la sociedad en general, no voy a poder llevar ese proceso de transición, o sea, llevarlo para lograr al final una aceptación, porque hay diferentes etapas también. Vos planteabas o decías acá que el duelo, más allá de verse como un proceso, ¿verdad? También está la parte social, pero también hay que tratarse porque se han reabierto nuevas heridas. O sea, estamos viviendo una era de posguerra, con muchas heridas que quedaron ahí medio cicatrizadas y que con este resurgir de atropellos, de avasallamiento a nuestros derechos humanos, se han reabierto. Y no solo estamos hablando de torturas, de muerte, estamos hablando de abusos sexuales también, violaciones a hombres y mujeres en Achipote, por ejemplo. Y son temas que no se hablan y quedan en el miticismo. Pero sí, son heridas que esta gente entra, sale, y los hombres no te hablan que han sido abusados sexualmente, no lo mencionan, por el mismo sistema machista también, que no les permite expresar eso, que esa experiencia cruel que han tenido, porque también se trata de cómo utilizan el objeto como fuente de tortura, y siempre en la parte sexual.
Y muchas mujeres también que han sido encarceladas están siendo víctimas de ese atropello a sus derechos. Entonces, también, más allá del duelo, también es el duelo de mi ser, porque también no solo es con la pérdida de un objeto, o la pérdida material, o la pérdida de tierra, porque también el hecho de emigrar, hay un duelo allí. Duelo porque es algo que te pertenecía y ya no. Con tu cuerpo igual, o sea, cuando hay transiciones muy importantes en tu vida, vos pasas por un duelo. Yo quisiera centrarme en un momentito, no porque no lo vayamos a abordar, creo que has puesto sobre la agenda distintos temas, pero yo quisiera concentrarme en este momento en lo que ha sido la pérdida, el duelo para madres que han perdido sus hijos en este último año. En un trabajo que hizo Kairin Romero, colega periodista de la prensa, encontramos audios de Juana Dilia Ramírez, la mamá de Marlon Martínez, de Juana García, madre de Harlington López, y Maritza Rueda, abuela de Yesner Rivas. Ellas nos dicen qué fue, cómo se sintieron, cómo lo vivieron. Escuchemos. Ay, este 30 de mayo, yo siento que a mí me falta. No va a ser tan bueno para mí que digamos. El 16 de marzo él cumplió sus 20 años. Casi al mes ellos me lo mataron. De cumplir sus 20 años. Me le arrebataron la vida a ellos, a mi hijo. Es un dolor que no lo voy a sanar nunca. Es un dolor profundo lo que ellos me hicieron. No sé cuándo curar esto. Porque cada vez que miro sus cosas, sus retratos, siempre me acuerdo y siempre voy a recordarlo en mi mente, en mi corazón. Muchachito, ¿por qué te fuiste y me dejaste? Cuando él entraba en su trabajo, él me besaba, me saludaba, se iba, me besaba, me saludaba. Y cosa inolvidable de mí, nunca se me irá a olvidar, digo yo mío. Él dormía conmigo, ahí lo dejaba vendiendo. ¿Quién era? Mi Abril, le digo yo. Cuando venía, me hacía mi café. Quería el mayor, me hacía mi café. En vez se me agarra a salir corriendo. En vez se me agarra de irlo a buscar, tal vez anda de vago. Y no lo hallo. No lo hallo. Esos son los testimonios de Juana Adilia Ramírez, de Juana García y de Maritza Rueda, quienes cuentan sus propias vivencias de cómo vivieron y creo que todavía viven esta situación de duelo. Es que, bueno, yo creo que habría que diferenciar varias cosas. Uno es como ante la pérdida de alguien por enfermedad, ante la pérdida de alguien, digamos, porque por los años, por edad, y otra es ante la pérdida, digamos, que imprevista de alguien y en la circunstancia en que se da, que para toda madre es súper doloroso. Es decir, ver cómo asesinan a tu hijo o a tu nieto. Y se habla mucho de decir, en general la idea que tenemos a nivel social es que las mamás, las abuelas, decir, van a morir primero que los hijos, no que tus hijos van a morir primero que vos. Entonces eso es algo que es inesperado y las circunstancias en que se dan es muy doloroso. Yo sí quiero decirle a esas mamás
cuando dice que no lo van a superar nunca, sí se puede superar si se trabaja, si realmente se busca cómo trabajar ese duelo, cómo procesarlo, cómo expresarlo, buscar ayuda para poder salir adelante, porque la vida sigue y hay que vivirla. Entonces, para honrar a ese hijo, para honrar a ese nieto, como un acto de rebeldía, como un acto de sobrevivencia, de enfrentamiento, yo diría que sí, que hay que vivir, que hay que seguir adelante y que hay que trabajarse. ¿Qué significa trabajarse? Si no puedes sola, buscar ayuda. Lo que pasa, lo que decías vos, es que aquí, en un duelo normal, y hablo más en los pueblos, porque yo soy de pueblo, la gente lo que te dice ya tranquila, ¿verdad? Calmate, tranquilízate. Y a veces hasta te dan pastillas que tomé y vos ni sabés qué estás tomando y te duermen. O te llenan de agua florida de los pies a la cabeza, ¿verdad? Como para decir calmate, tranquilízate, cuando debe ser al revés. Incluso te dan un vaso de agua para calmar tus lágrimas. Y no, hay que dejar que la gente llore, que viva su dolor, que exprese su dolor. Eso es muy importante. Y lo que hacemos, si yo le doy pastilla, yo le digo que se calme, que se tranquilice, pues lo que estoy haciendo con esa persona es prolongar su dolor en lugar de darle la oportunidad de acompañar y que exprese su dolor. Entonces, hay diferentes, pues decía, cómo acompañar, hay diferentes maneras de expresar el dolor. Es decir, puedo llorar, puedo gritar, puede ser que ante la pérdida irreparable de un ser amado, yo no quiera ver a la gente ni recibir pésame. O puede ser que yo quiera recibir apapacho, que me acompañen, que me abracen. Ninguna es mejor que la otra, sino que cada quien tiene su manera de reaccionar ante la pérdida de un ser amado. Voy a compartirles reacciones que nos están llegando en Facebook Live. Ángela Zavallo Vargas nos dice: recuerdo el texto de Marta Cabrera llamado Nicaragua, país multiduelo. Lo escribió en los 90, tras el debacle, el deslave del Casita. Entonces la sociedad nica revivió sus duelos previos, no sanados. Por ese periodo, ella y Mary Ball, a la par de otras psicólogas, montaron un trabajo especial en el que trabajaron con el poblado siguiente y luego dejaron su método para que lo implementaran los profesores. El poblado que sufría. Yanet Martínez nos dice: qué dolor más grande, nuestras madres. Vos señalabas, Elsa, que probablemente haya diferentes formas de manifestar el duelo de mujeres y de hombres. Generalmente son las madres, las tías, las abuelas, claro, las que aparecen. Como figura. Pero es lo que estaba hablando, o sea, al final vivimos una sociedad machista y patriarcal que exime de expresar los sentimientos, o sea, que los hombres puedan expresar sus sentimientos, lo exime de ese derecho que tienen, porque también tienen derecho, son seres humanos, igual que nosotras, o sea, y viven dolor, viven furia, enojo, tristeza, depresión, pero todos esos elementos ellos necesitan aprender a exteriorizarlos. Porque si eso no se exterioriza, si no se canaliza, se va almacenando en nuestro cuerpo poco a poco. Y de ahí vienen las enfermedades. Porque también nuestro sistema es tan sabio que si tenemos un dolor y no lo estamos tratando, se manifiesta a través de una enfermedad. Entonces luego decimos, tengo dolor de cabeza, me duele la garganta, tengo gastritis, tengo bronquitis, pero cada uno es la manera como tu cuerpo te está hablando y te está diciendo: hey, Pati, por favor, haceme caso, Elsa. Entonces tenemos que aprender también a escuchar a nuestro cuerpo y que los hombres tienen que darse esa oportunidad. ¿Por qué no figura en los medios también? Porque por eso mismo estamos siempre estereotipando a la mujer la del dolor, que tiene todo el derecho de expresarlo, pero también no eximir a los hombres, porque también, como dije, los hombres son torturados, son abusados sexualmente y tienen que darse ese chance de poder
tratarse, poder asimilarlo también, porque si no se trata, vamos a seguir en la rueda del eterno retorno, vamos a repetir la misma historia. Ese libro que menciona Angelita Zavallo, escrito por Marta Cabrera, aborda una otra problemática, pero igualmente que derivó en duelo, en el que vos estuviste involucrada. Sí, es que la Marta habla de múltiples duelos que nunca fueron abordados. Es decir, para la lucha contra la dictadura de Somoza, es decir, y después con la guerra que se dio posteriormente, se dieron muchos duelos, muchas heridas que nunca se trabajaron. Entonces, el hecho que no se hayan trabajado no quiere decir que estén resueltas. Eso no se habló, se siguió, pero no se han trabajado a nivel social, tal vez algunas personas a nivel individual. Entonces, lo que dice la Angelita, por ejemplo, es que esos duelos, y lo que está diciendo Elsa, todo eso que vivimos se abre ahorita con todo lo que estamos viviendo. Entonces, es como reabrir heridas viejas y se junta con lo nuevo. Entonces, múltiples traumas, que son un traumas complejos, y lo que realmente se nos abre son enormes retos, digamos, a todos los terapeutas, a todas las personas que acompañamos, son retos para poder acompañar a la población, y a la población también yo hago un llamado para que también busquen ayuda, es decir, que no se queden... ¿No vas a llorar, Mary? No es suficiente llorar, es decir, hay un montón de cosas que hay que trabajarse y ser humilde, pues, porque hay cosas que no podemos resolver solas ni solos, sino que se trata de buscar ayuda. Se puede trabajar en grupos, se puede trabajar a nivel individual. Hay muchos terapeutas haciendo trabajo voluntario que pueden apoyar, y entonces es el llamado que realmente busquemos. Pero lo que decía Elsa es verdad, si nosotras y nosotros no trabajamos, esas heridas, esos duelos se van acumulando y es como una olla de presión, y al estallar, digamos, salpicamos a todo el mundo, a moros y cristianos, y sobre todo a la gente que más amamos, pero se vuelve en contra nuestra, porque, digamos, emoción que no se expresa se convierte en síntomas y después en una enfermedad. Entonces nos enfermamos. Si reprimimos lo que sentimos, nos enfermamos. Entonces no hay que reprimirlo, hay que expresarlo. Hay que tratar de resolver los duelos. Sí. Hay que ser conscientes con uno mismo, o sea, también va la autoestima de la mano. O sea, yo me amo y me valoro. Entonces, también es autovalidarme esos sentimientos. O sea, yo tengo derecho a sentir esto, este dolor. Partiendo de eso, tengo que ayudarme a mí misma o a mí mismo. Pero muchas veces lo que ocurre, Elsa, es que la gente se abandona. O se aísla. O se aísla en el duelo. Sí, por eso... Sí, pero por eso es la ayuda idónea de la familia. La persona que está en ese proceso de dolor tiene que estar acuerpada, no abandonada. Entonces, también yo te mencionaba tras del programa que si uno no tiene ese apoyo familiar, es muy difícil salir adelante sin ese apoyo familiar. Porque es que las personas somos tan diversas, hay personas que tenemos una excelente capacidad de resiliencia, otras no tanto. Entonces, más bien se deprimen y entran en una fase de que se encuentran sin salida. De hecho, en muchos casos sí se puede tratar el duelo, pero hay personas que no logran tratarlo y quedan así, se mueren con ese proceso tan doloroso en todas las etapas de su vida. Y eso se manifiesta, decía Maribol, en el cuerpo de la persona. Claro. En el cuerpo. Entonces, después surgen muchas enfermedades. Ya lo decíamos, te da bronquitis, todo tiene un significado. Cuando uno puede exteriorizar todo eso que estás reprimiendo, se van canalizando, y esos dolores de garganta, de bronquitis, es eso. Significa, yo no sé si Madre también me puede dar ahí la razón de que el cuerpo te está diciendo que hay algo ahí que estás reprimiendo y no logras hablar. Antes yo padecía de eso bastante porque me costaba expresar esas situaciones y me dan esos dolores fuertes de garganta. Ahora creo que soy más consciente, sé escuchar a mi cuerpo. Yo creo que aquí es importante tomar en cuenta que
que muchas veces depende de nuestra propia historia, de dónde venimos, para expresar las cosas, de nuestra actitud ante la vida y también sobre el contexto. Es cierto que la familia es un gran apoyo, pero también nos encontramos ante fenómenos actualmente. Es decir, hay situaciones en que los jóvenes no tienen la familia, no cuentan con la familia. Entonces aquí es importante los amigos, esa familia elegida, que son los amigos, las amistades, de acompañar, de estar ahí, de no estar dando consejos, ni estar juzgando, sino simplemente acompañar. Una palabra tan simple, pues, por ejemplo, para acompañar a alguien es preguntar qué necesita. Es decir, puedo ser que yo lo que necesite es que me escuches nada más, o puedo ser que yo te diga necesito un abrazo, o que estés aquí conmigo. Es decir, yo creo que es importante qué es lo que necesita la otra persona, cómo podemos acompañar y no actuar en base a lo que yo creo que la otra persona necesita, sino el poder... Hay que preguntar. Preguntar y poder acompañar y poder estar de acuerdo a lo que vos necesitas, porque a veces damos consejos y como que yo te digo, calmate, tranquilízate, y lo que la otra persona lo que quiere es llorar y quiere que la acompañe. Eso que vos decías, Mary, del agua florida, eso es muy común. Así es. Eso es muy común. Y estoy pensando en las velas y en los lugares donde hay una vela, un entierro, 9 días. Lo que se usa es mucho echarle agua florida a la gente que está enfrentando ese duelo. Y ocurre mucho en los pueblos. Y yo creo que también en eso de los pueblos, y que pasa también, es que mira, además del agua florida, pues se sugiere, se aconseja tomar pastillas para dormir, que tafil, que diazepam, que si no sé qué. Eso no ayuda a procesar un duelo. Y en el caso de los hombres generalmente ingieren alcohol. Tampoco el alcohol es un elemento que ayuda para poder enfrentar el duelo, más bien se prolonga. Entonces, si vemos las estadísticas, desde abril del año pasado a la fecha, si ya éramos un país con alto índice de alcoholismo, ahora se han elevado esos índices de alcoholismo como una manera de enfrentar la situación que estamos viviendo. Como no podés con tanto, entonces una manera de calmarte y tranquilizarte es beber licor. Y yo ahí quiero decirle pues a todas las personas que me oyen que esa no es la manera de enfrentar un duelo, no es la manera de superarlo, no es la manera de procesarlo. Ni tomar diazepam, tafil, todas esas cosas para dormir, ni tampoco tomar licor, sino que la manera más indicada para procesar un duelo es vivir lo que sentís. Si sentís dolor, sentir tu dolor. Si querés llorar, es llorar. Si querés pegar 4 gritos, pegar 4 gritos. Si querés estar sola, estar sola. Si querés pedir apapacho, es atreverte a pedir apapacho. Pero es dejarte sentir realmente. Eso te ayuda a procesar el dolor. Y la familia, los amigos, es poder acompañar ese proceso y preguntar qué necesitan. Vamos a hablar de lo que se conoce como un duelo patológico después de este cambio comercial. Vamos a un cambio, ya volvemos. Más de 60 años de feminismo. Hemos construido colectivos, redes, movimientos. Hemos denunciado las injusticias que se cometen contra las mujeres, las niñas, las adolescentes y las ancianas. Sumamos cuerpos, manos, pensamientos, rebeldía, fuerza. Abrimos caminos. Surgimos luchando contra la vieja dictadura y haciendo revolución en lo cotidiano, en lo social, en la política. Somos un movimiento contra toda forma de violencia machista. Somos un movimiento que trabaja por una sociedad más justa. Somos un movimiento que defiende la libertad y abraza la esperanza. Por una sociedad con derechos. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Democracia. Democracia. Democracia.
todas y todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Todos la dicen y nos hablan de lo importante que es para un país. Pero, ¿qué es la democracia? ¿Ya pensaste en lo que significa en tu vida y en tu casa? Veamos la democracia en su aplicación más cercana, en el día a día o en lo cotidiano, cuando respetamos las ideas de los demás, cuando incluimos a todos en las decisiones colectivas, cuando los hombres respetan las decisiones de las mujeres y evitan la violencia. La democracia inicia en nuestra casa, haciendo que todas y todos participemos de las decisiones, escuchándonos y respetándonos en nuestra forma de pensar. Eso es hacer democracia. Empecemos en nuestra casa para cambiar nuestra comunidad y nuestro país. 1 minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Si la juventud se te va en soledad, Nicaragua no es libre. Millones de nicaragüenses queremos la libertad y hoy más de 700 luchando por ella la perdieron. Si ellas y ellos no están libres, nosotros y nosotras tampoco. Si ellas y ellos luchan adentro, nosotros y nosotras lo haremos afuera. Libertad para las presas y presos políticos. Libertad para Nicaragua. Libertad ya. Este es un mensaje del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos y de la articulación de Del COR cierra radio comunitaria y confisca sus equipos de transmisión. ¡Agárralo! ¡Quítale la cámara! Periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación. Le arrebataron la cámara, el celular y le borraron sus archivos. Los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura. En ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento, según el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua. Basta de agresiones a la prensa independiente. Tenemos derecho a informar. Onda local, el poder de la palabra. Yo marco el 2278-4743. 2278-6747. Seguimos esta mañana con Onda Local. Gracias, amigas y amigos que nos están mandando su mensaje por Facebook Live. Queremos decirles además que tenemos transmisión en vivo en nuestro espacio de Onda Local en www.ondalocal.com.ni, en nuestro sitio web. Ahí también hay un espacio de Onda Local TV. Ahí nos pueden ver, oír, escuchar a nuestras invitadas esta mañana y todos los viernes también. Avi Hernández nos dice: felicidades Onda Local, excelente programa. Marca la pauta para enfrentar este dolor funerario que no terminamos de cargar y que creo terminará hasta que lo enfrentemos. Eso nos dice Avi Hernández. Nos saludos a quienes nos están viendo en este momento. Realmente te felicito, Patti, porque este tema es muy poco abordado en medios de comunicación y es muy necesario. Realmente hay gente que ha pasado por procesos muy dolorosos y no sabe cómo enfrentarlos, cómo abordarlos, no tienen esa técnica, cómo lo canalizo. Si llegas a la iglesia y te dicen, cálmate niña o cálmese niño, o sea, es normal, es la voluntad de Dios, que ese, bajo ese pretexto. Entonces muchas personas consideran que incluso la muerte de un ser querido es como una forma de castigo, porque algo hiciste mal para merecer eso. Entonces es un tema que hay que seguirlo abordando en los medios de comunicación y felicito que Onda Local lo esté dando, porque las personas que nos están escuchando les está llegando ese mensaje y se puede replicar. Dice Delia Pravia: esos acontecimientos de asesinato removieron viejos recuerdos de los asesinatos del servicio militar patriótico y el maltrato al pueblo. Ay, Dios hará justicia. Pero echémosle una manito también, ¿verdad? Bueno, sí, porque no solo es pensar en la justicia divina, también existe la justicia terrenal. Y también yo quería hacer como también cuando se nos muere alguien,
Es decir, que nos pasa a todas las personas, pues. Cuando se nos muere alguien, la tendencia es que vos solo ves todo lo bueno de la persona y no ves los errores que esa persona tenía, los defectos. ¿Quién era realmente? Sí, no como realmente era la persona, y entonces idealizamos a la persona que murió. Yo creo que aquí tenemos que ser realistas, es decir, que como toda persona, que nadie es perfecto en el mundo, todas las personas tenemos defectos y tenemos cualidades, entonces ser capaces de verlo. Y hay una cosa que dice un amigo que también pues yo quiero rescatar aquí, que dice que la última misión que cumplen los muertos es juntar a los amigos en vida, porque a veces tenemos montones de años de no vernos y nos vemos en una vela o nos vemos en un entierro. Dice, o en un hospital. Sí, la última misión dice juntar a los vivos, y creo que también eso es verdad. Pero sí, creo que es importante tener claro que toda esta situación nos revive viejas heridas, y el llamado es que aprovechemos esta oportunidad para trabajar esos duelos, para trabajar esas heridas, para sanar por nosotras y nosotros mismos, y para sanar también para los hijos, para los nietos, estar en una mejor disposición y una mejor actitud ante la vida. Avi Hernández nos pregunta, ¿cuáles serían las estrategias como país para trabajar estos dolores como sociedad? El dolor, la rabia, los traumas, el temor, la impotencia, la frustración, más allá del trabajo individual. ¿Cuáles pueden ser las estrategias colectivas desde los colegios, universidades? Es que pienso yo, ¿verdad? Una, que ella está en lo correcto, y es algo que tenemos que elaborar, porque esos son los retos, los desafíos que tenemos, de que necesitamos elaborar toda una estrategia para poder dar atención a nivel, como sociedad. Pero sí tiene que ser una política institucional. Es decir, aquí tiene que haber una política institucional en los colegios, en el Ministerio de Salud, en los centros que se atiende, para poder, digamos, atender todos estos duelos, estas heridas. Pero además no solamente se puede trabajar a nivel individual, se puede trabajar a nivel colectivo, en grupo, y de ir promoviendo grupos de ayuda mutua, las redes de apoyo, de facilitar eso, redes de apoyo, efectivamente, sí. Y la importancia de hacerlo. No es que ya esté elaborado, se hace necesario elaborar toda una política institucional para trabajar, y en ese sentido, pues muchas personas, terapeutas, estamos pensando en la idea de ir viendo, elaborar toda una estrategia, de ir viendo los retos, los desafíos que vamos a enfrentar y cómo nos vamos a disponer para poder dar respuesta a la población. A propósito de lo que estábamos hablando de hombres y mujeres, cómo viven en el duelo, Christopher Mendoza localizó de un trabajo que circula en las redes sociales el testimonio de un hombre que cuenta que se fue del país por la pérdida de un hijo. Escuchemos. Antonio Gómez, de Masaya, del barrio de Monimbó. Estoy en Costa Rica por la situación sociopolítica que vive Nicaragua, ya que el día 21 de abril del 2018 asesinaron a mi hijo, y tuve que decir lo que yo sentía en contra del gobierno, acusándolo de los asesinatos de mi hijo y de muchos jóvenes en Nicaragua. Mi hijo se llamaba Álvaro Alberto Gómez Montalbán, tenía 23 años, laboraba en un régimen de zona franca en Masaya y se integraba a sus estudios los días sábados. Llevaba tercer año de banca y finanzas en el RUCFA, allá en la UNAM de Managua. Hasta el momento no conozco la verdad de los hechos de lo que sucedió esa madrugada del 21 de abril. Hay muchas teorías sobre lo que sucedió, y yo quisiera saber la verdad de lo que sucedió ese día. A mi hijo lo mataron con un balazo en el pecho, en el tórax, en la parte izquierda. Fue letal la bala que no le atravesó el cuerpo, sino quedó incrustado en su cuerpo. Y yo quisiera saber la verdad de dónde fue, quiénes fueron. Sí sé que los que dieron la orden fue el gobierno de Nicaragua. Me fui a su casa
no estaba él, estaba el primo. Y le digo, ¿sabes la noticia? Sí, me dice, que Álvaro está muerto. Pero no sabemos nada de información y a eso de las 8:30 me dicen que es cierto, pues, que mi hijo está muerto. Yo me fui a asomar al hospital de Masaya y en verdad ahí estaba el cuerpo de él en la morgue. Fue algo duro, triste la muerte de este muchacho. Hasta la fecha, pues, se me ha hecho bastante difícil. Ahí está un caso que yo creo que vive un doble duelo. Claro. Porque vive el duelo del hijo y la migración. El abandono de su tierra, de su sentido de pertenencia también. Entonces está pasando por un proceso muy significativo en su vida, que es el dejar también a sus familiares, porque me imagino que no es el único hijo que tiene, a su esposa si la tuviera, a su familia, o sea, también a sus raíces, el arraigo que uno tiene también, el empleo, porque cuando uno va a otro país, va y se encuentra con otras condiciones de vida, otras costumbres, otro tipo de cultura. Entonces sí, yo diría que hasta triple, es un triple duelo, porque estás vos con la pérdida de tu ser querido, con la pérdida de tu tierra, de tu sentido de pertenencia, y estás entrando en otra etapa de vida. Entonces, que te genera ese dolor y que también es un tema que no se aborda y es muy difícil incluso para los hombres transmitirlo. No había escuchado este testimonio hasta ahora y te llena de bastante empatía. Y así como él, hay muchos casos, o sea, tantos jóvenes también, tantos padres que han tenido tantas familias enteras que han tenido que emigrar también y están divididas. Entonces también hay un revuelo social ahorita. Ariel González Argüello nos dice, saludos, muy buen trabajo de Onda Local. Y Delia Preva dice, ¿qué hay en el impacto de los niños al ver a su padre muerto y sentir esa ausencia a diario? Sí, esta es una situación que también, lo que decían, por ejemplo, este señor, aquí hay múltiples duelos, porque la pérdida de su hijo, el migrar por seguridad, lo que significa dejar todo y después adaptarse allá, porque es dejar su país, de la familia, todo, y buscar cómo adaptarse allá. Y también una de las cosas que requiere mucha atención ahorita, y qué bien que este señor lo menciona, es el trabajo con los niños. Los niños están, a veces no ponemos atención a los niños, y ellos están viviendo muchos traumas. Hay niños que han vivido como han apuntado con un arma a su familia. Hay otros niños que han visto asesinar a sus padres o a sus hermanos. Es decir, hay todo un trabajo con los niños que requiere atención especial y es otra manera de trabajar con los niños. Delia dice, sentir la ausencia diaria de tu padre o de tu madre. Es que, por ejemplo, en los procesos nosotros no vemos a los niños como sujetos de derecho. O sea, a veces se perciben los niños como esas entidades, esas personitas a las que se les debe de dar mandato, orden, enseñar, pero no lo vemos como un ser que siente y que también está absorbiendo todo este entorno. Tuve la oportunidad de trabajar con niños en un cursito ahí de arte terapia, cómo canalizar las emociones, pero dirigida a niños. Y en ese cursito muchos niños me expresaron ese miedo, incluso miedo a la policía, miedo a la oscuridad, que se los lleven, y miedo a esa pérdida. Tal vez no han sufrido una pérdida familiar, pero han visto en televisión, porque cuando vemos los canales, las noticias, no pensamos en cómo repercute esas noticias en el niño o la niña. Por lo general, en la mayoría de los hogares nicaragüenses, toda la familia está comiendo mientras ve televisión.
y está el niño, está tal vez algún programa de noticias con imágenes muy fuertes y no pensamos en los niños. Entonces no ponemos atención a esos detalles. Entonces hay que ser más cuidadosos y reflexionar también sobre qué estamos permitiendo que miren los niños en televisión y también cómo protegerlos de todo este bombardeo, porque los niños, por ejemplo, los padres van del trabajo, llegan y también se llegan a descargar con los niños. Los niños sufren violencia en sus hogares todos los días, porque van a sus centros de estudios es igual. Entonces vemos a niños que están súper recargados, con tensión, con estrés, no saben qué está pasando en su entorno, muchos desconocen y no saben cómo. Solo decimos que son niños violentos, que malcriados, pero no estamos viendo la causa como tal. Entonces, ese cursito que hice me dio la oportunidad de poder descubrir qué están sintiendo los niños y cómo lo estamos abordando. Creo que también es responsabilidad de la familia el estar pendiente, cómo se sienten ellos. Y también abastecer esas necesidades, no dejarlas así, sino también los niños son esponjitas y todo absorben, sea positivo, sea negativo, y lo van naturalizando. Entonces, si un niño mira que un policía, un oficial, apunta con un arma a alguien, van a considerarlo, lo van a naturalizar. O si ven en televisión que están golpeando, que están torturando, se naturaliza la violencia desde chiquitos. Y eso es muy, muy peligroso para la futura generación que se aproxima. Pero yo creo también que para los niños que han perdido o a sus hermanos o a sus padres, que se les hable con la verdad, en el sentido de que de no ocultar que murió, pues, que si no, porque a veces decimos se fue, está en otro lado, y no le decimos la verdad. Entonces cada quien tiene su propia manera de acompañar a los niños, pero yo creo que también es importante ir hablando con la verdad a los niños. Si murió, que sepa pues que ya no va a estar con él, que su padre murió, y no engañarlos. Pues yo creo que eso es muy importante, y creo que hay que tener mucho cuidado con las noticias y lo que se ve, y de proteger a los niños, de no bombardearlos y que no estén como ellos bombardeados de todas las noticias todo el día, sino que decir, si a uno como persona se plantea que dosifiques la cantidad de información que vas a ver y que recibís para no estresarte, con mucha mayor razón los niños. Entonces eso es responsabilidad de los adultos que están a cargo de los niños, de poder protegerlos de tanta información y de tanta violencia que se vive, pues. Fran Mohamed Alibaba nos dice: hola, me gusta su trabajo, son muy objetivos en sus temas de debate, sigamos adelante. Y Delia Pravia dice: si hay niños que perdieron un hermano mayor también. Vamos a seguir comentando esta inquietud de Delia después de este cambio comercial. Vamos a un cambio, ya volvemos. Si las familias están separadas, Nicaragua no es libre. Millones de nicaragüenses queremos la libertad y hoy más de 700 luchando por ella la perdieron. Si ellas y ellos no están libres, nosotros y nosotras tampoco. Si ellas y ellos luchan adentro, nosotros y nosotras lo haremos afuera. Libertad para las presas y presos políticos. Libertad para Nicaragua. Libertad ya. Este es un mensaje del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos, y de la Articulación de Movimientos Sociales. Francesca, ya estamos cerquita del 8 de marzo. ¿Te acordás que el año pasado nos echaron a los antimotines para que no marcháramos? Lo mismo nos hicieron el Día Internacional de Lucha contra la Violencia. Pero, ¿cómo puede ser posible que un gobierno que se dice socialista reprima a las mujeres que se organizan para defender sus derechos? Ay, niña, las dictaduras tienen algo en común. Dan migajas particularmente a nosotras y benefician solo a sus seguidores.
Y sobre todo, no les gustan las mujeres organizadas, que reclaman su libertad y sus derechos. Por eso nosotras seguiremos en la lucha contra toda dictadura y tanta violencia. Porque queremos una sociedad con derechos para todas y todos. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. ¿Existe democracia si se maltrata a las mujeres? ¿Hay democracia si mandamos sobre el cuerpo de las mujeres? Si democracia es el respeto a las ideas, respetar las ideas de las mujeres es fundamental y también respetar sus decisiones sobre sus vidas y sus cuerpos. Democracia no es un discurso, es práctica diaria. Vivís en democracia si respetas a las mujeres de tu familia, sus decisiones y sus ideas. Practicás democracia si denuncias la violencia machista y el acoso en la calle. Hacés democracia si tus acciones garantizan la seguridad de las mujeres. Democracia es respetar las decisiones de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Un minuto por Nicaragua. Mensajes para la vida, para hacer un cambio, para sanar. Si no se puede amar y protestar, Nicaragua no es libre. Millones de nicaragüenses queremos la libertad y hoy más de 700 luchando por ella la perdieron. Si ellas y ellos no están libres, nosotros y nosotras tampoco. Si ellas y ellos luchan adentro, nosotros y nosotras lo haremos afuera. Libertad para las presas y presos políticos. Libertad para Nicaragua. Libertad ya. Este es un mensaje del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos y de la Articulación de Movimientos Sociales. Yo marco 2278-4743. 2278-6747. Seguimos esta mañana de viernes 29 de marzo conversando con Elsa y Mary sobre el tema de los duelos por la pérdida de personas particularmente, pero también ustedes han hablado de otros duelos que no necesariamente están vinculados a la pérdida, a la desaparición física de una persona. Elsa ha hablado en distintos momentos del duelo que se genera con la violencia sexual particularmente. Así es lo que se está dando. De hecho, hay precedentes. Entonces, hay mujeres que fueron y hombres que fueron víctimas de abuso sexual en la época de la Revolución también y que no lograron cerrar ni tratar esas heridas. Y ahora que son madres y padres de familia y sienten que se abren nuevamente esas heridas y también con sus hijos e hijas, cuando se dan cuenta también de lo sucedido. Lo malo es que queda a lo interno de la familia y se vuelve como un secreto familiar. Entonces la misma familia también a veces es cómplice. Y en estos casos de cómo se ha degenerado el proceso de la ruta de acceso a la justicia también, porque si sos víctima de abuso sexual, ¿a quién puedes recurrir en estas instancias? Entonces, cuando sabemos que quienes deberían de garantizar la beligerancia en el acceso a la justicia son los perpetuadores de los delitos. Pero en estos casos de violencia sexual, Mary, ¿el duelo de la persona o también se amplía a la familia? ¿El duelo se convierte en un duelo familiar? Es que la violencia sexual es un trauma para la persona que lo vive. Y porque es a través del uso de la fuerza o a través del uso de sustancias donde te violentan tu cuerpo y hacen uso de tu cuerpo en contra de tu voluntad. Entonces aquí creo yo que es importante para la persona poderlo hablar, poderlo expresar y poder decirlo, pero no es fácil, porque aquí decir, ante la violencia sexual como sociedad, como decía Elsa, es una sociedad machista, una sociedad patriarcal. ¿Qué es lo que pasa? Es decir,
no solo se ve como responsable a la mujer de la violencia y no al hombre que la ejerce o los hombres que la ejercen. Entonces, yo creo que en eso es toda una situación muy difícil y aquí también la familia lo vive. Pero además, yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que Silvia Torres escribió muy bien sobre eso, cuando dice que no solo te violan, no solo te matan, sino además te denigran aún muerta. Es decir, como que no es suficiente que te hayan violado, que te hayan matado, sino que aún después de muerta te denigran. Entonces yo creo que eso es algo que se tiene que trabajar a nivel social. Pero eso provoca también un duelo. Claro, provoca trauma, pero es también un trauma para la persona de cómo se vive. Y aquí es importante hablarlo. Para sanar es importante hablarlo. Para la familia también es importante abordarlo. Y aquí esta mujer, ante una violación, sí puedo decir con toda certeza que sola es difícil superarlo. Se necesita acompañamiento. Y acompañamiento, ¿cómo podría decir la palabra correcta? En la que se conozca, informado, que se maneje para poderla acompañar de la mejor manera. Y otra cosa de lo que aquí se decía, que una cosa es la violencia sexual, la violación, y otra cosa es el abuso sexual. Aquí yo puedo decir que el abuso en este país, y lamentablemente no solo en Nicaragua, sino en el mundo entero, es una pandemia. Es decir, cotidianamente se abusa de los niños y las niñas, y muy poco se habla. Y además hacer ver la importancia de trabajarse, porque además el dolor de que no te crean y se quiere responsabilizar a las niñas o a los niños, el que no se vea que es el adulto quien debe responder y se quiere acusar a las niñas o los niños como los responsables del abuso. Entonces, ¿cómo puede ser responsable una niña o un niño y no un adulto? Entonces, aquí también es algo que tenemos que ver, pero también tener claro que la mejor manera de sanar es rompiendo el silencio, hablando, buscando ayuda, porque el silencio lo que hace es también como que todo eso se reprima y afecta de por vida la vida de ese niño o de esa niña. Entonces es importante romper el silencio. Y aquí yo quiero decir también con esto del abuso que, ¿cómo diría? Que no necesariamente, porque se trata al principio de como que lo primero sea denunciar, no, necesitamos qué tipo de ayuda necesita ese niño, esa niña, cómo podemos acompañar y que además, es decir, las afectaciones que puede tener, o tienen en una niña o un niño el abuso es para toda la vida si no se trabaja. No sé si logro explicarme. Es que el tema de abuso sexual, como bien lo decía María, es una pandemia. O sea, a nivel mundial, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 varones es abusado a nivel mundial. Y 9 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de abuso sexual en algún momento de nuestras vidas. Entonces, son cifras alarmantes. Y naturalizamos, yo creo que también estamos en una sociedad donde se ha naturalizado la violencia y la violencia sexual también. Se justifica. Se justifica al agresor y se revictimiza a la víctima, porque cuando vas a hacer una denuncia es un proceso revictimizante y no se aborda la parte de la salud emocional de la criatura, de las jóvenes también que son abusadas, y más en estos contextos de crisis sociopolítica, que se vuelve más difícil ese acompañamiento, porque también hay pocos mecanismos de ayuda, de red de apoyo, donde las chavalos, niños y niñas que son abusados, pueden ir a recibir ese apoyo. Porque sin ser discriminados. Sin ser discriminados, ese apoyo terapéutico que les sirva, porque si no, dejas muchas secuelas en su vida, si no logran cerrar ese ciclo también. Voy a comentarles 2 mensajes de Delia Pravia. Dice, ¿saben, Onda Local?
también las mujeres perdieron un esposo, una fuente de ingresos y lidiar con el duelo también. Los niños son raras las organizaciones que apoyan a las mujeres. Lo bueno es que la sociedad nicaragüense es comprensiva en esa parte social, somos fraternos y luchamos. Agradezco a Dios porque nos orienta en Onda Local, bendiciones. Y hay otra persona que se llama Gilo, que dice saludos. Y como es en el caso de las personas que además de ser afectadas por el contexto de crisis que vivimos, ocultan su orientación sexual, como por ejemplo gay, lesbianas o bisexuales de closet. Tenemos presos y presas políticas cuya orientación es ocultada por miedo a la violencia. Bueno, dentro de las presas y presos políticos tenemos varias compañeras que son transexuales. Y aquí el régimen no ha respetado eso, es decir, la dictadura, más que régimen es la dictadura y las instituciones de la policía, pues no ha respetado eso y a las trans las han ubicado en la celda de varones en lugar de respetar y ubicarlas con las mujeres. Entonces también eso ha habido una violación total, no solo el haberlas capturado, la represión que viven, las torturas que viven, sino no respetar, ¿verdad?, su identidad, y las han puesto en celda de varones, y eso ha pasado ahorita, lo podemos ver en este proceso. Ahora, con esto de las familias viven un duelo, las familias de las personas que están presas y presos. No necesariamente porque haya fallecido, sino el duelo que viven, de saber qué les están haciendo, en qué condiciones viven, qué les hace, qué están pasando. O sea, para la familia es muy difícil concebir la idea de que un hijo o una hija esté preso, o que su esposo o esposa esté preso, porque las condiciones infrahumanas que viven día a día las y presos políticos es abominable y alarmante. Entonces sí pasan por un duelo y una esperanza también, porque este tipo de las diversas manifestaciones cívicas que se han dado es para buscar eso, o sea, visibilizar ese problema y también darle apertura a la liberación de todas estas presos y presas políticas que están viviendo momentos de tortura, momentos de mucha tensión y depresión incluso. Entonces para los familiares es muy terrible saber que tu hijo o hija esté ahí. Pero fíjate que yo quisiera rescatar, y lo digo con conocimiento de causa, y además no lo digo yo, pues es una filosofía oriental, que toda crisis tiene un peligro y una oportunidad. Entonces, por ejemplo, muchas esposas que han capturado a sus maridos, varias creyeron en algún momento, ¿ahora qué hago? ¿Cómo sobrevivo? ¿De qué como? La fuente de ingresos era el marido. Sí. Sin embargo, estas mujeres penconas pues han buscado qué hacer, cómo salir adelante, cómo sobrevivir, cómo el poder sustentarse y se han descubierto a ellas mismas de todas las posibilidades que ellas pueden tener, y eso ha sido, digamos, una oportunidad. Lamentablemente, pero también se han descubierto ellas mismas y eso ha sido una oportunidad en sus capacidades que antes no las tenían claras. Y la crisis ha sido como la oportunidad para tener claridad de todas sus capacidades y de todas sus posibilidades. Claro, pero en ese training, como dicen popularmente, han tenido que lidiar con su duelo. Claro, sí. Con un duelo de la angustia de ver a su marido, a su compañero preso, a su compañera presa también, pero las mujeres que tienen a su marido y que era su sustento. Entonces hay varios duelos aquí, te digo, además de tener al marido preso, te encontrás, porque la reacción de la gente, hay solidaridad de la gente, es verdad, pero también nos encontramos con personas cercanas a vos que quieren aprovecharse. Entonces han habido mujeres, por ejemplo, compañeras, madres, que tienen a su marido preso y que han buscado cómo hacer con los pocos recursos que tienen. Y se han encontrado con familiares
como que quieren aprovecharse de esos recursos que tienen. Entonces el dolor de ver también la reacción de algunas personas cercanas a vos, de cómo ante situaciones de crisis dolorosas, de duelo, también ver esas reacciones. Es decir, de todo hay en la viña del Señor, ¿verdad? Entonces como que te permite descubrir con qué gente contás y con qué gente no contás. Es decir, poner polo a tierra, sentido de realidad y de ubicar en qué está. Como que todas esas cosas nos hemos enfrentado en esta situación, pues. Esto que señala Delia, de mujeres que perdieron al marido, la fuente de ingresos, que tienen que lidiar con los niños y las niñas que quedaron en la familia, Claro. eso produce una situación dolorosa también. Claro, es que perdés al marido, perdés una fuente de ingreso, te encontrás con que ahora sos vos como mujer que tenés que sacar adelante a estos niños. Es decir, son múltiples duelos. Es una situación en la que también tenés que ver como cuál es el camino a seguir, cuáles son tus posibilidades, con qué recursos contás y cómo buscar alternativas para salir adelante. Entonces, no es tan fácil en medio del dolor, en medio de esta crisis también buscar alternativas. Es todo un proceso. Y para una depende de la actitud con que cómo enfrentas la vida también, depende de tu historia personal, depende de la familia con la que contás. Es decir, ubicar el contexto en que realmente cada persona cuenta, porque no podemos generalizar, no hay recetas tampoco, sino que depende de la situación de cada persona, incluso de la ciudad donde vive, del barrio donde vive, Sí. de la cuadra donde vive, cómo responde tu vecino ante la situación que vive cada quien, pues. Porque los contextos en el campo son sumamente diferentes a los de la capital, pero también la gente de los departamentos cómo hace. Si también estamos en una época de cosecha, ya pasó la de primera y no dio tanto fruto y tantos productos que se han perdido, producto de esta mala racha en las cosechas, por así decirlo. Entonces ver que el bienestar emocional también depende del contexto, no solo del entorno familiar, ni la capacidad de resiliencia que tengas, con qué recursos cuento, también es muy importante, porque como dijo ella, no hay una receta que tenés que hacer esto, o el ABC, no hay un formato que te indica qué hacer en este tipo de crisis. Pero sí instamos a las mujeres que nos están escuchando que tienen esa capacidad y hay que hacer la lucha. Porque hay niños y niñas que dependen de nosotros también y en estos momentos quedan en mucho abandono emocional. Porque entiendo que está el duelo económico, pero también hay mucha gente que después de toda esta crisis quedó desempleada y luego eso se enteran de que un familiar está preso o presa. Entonces también ese duelo económico de que perdiste, pasaste tal vez trabajando 5 o 6 años para una empresa y que después te quedas sin nada y estás en ascuas. Y no sé, depende de la cantidad de hijos o hijas que tengan, entonces se vuelve más difícil la situación. Pero claro, Mary hablaba de cómo sacar la fortaleza que tenemos dentro para enfrentar la situación y María hablaba de cómo potenciar las capacidades que cada persona tiene, en este caso particular las mujeres, siendo que hemos sido históricamente educadas para el trabajo doméstico fundamentalmente. Sin embargo, en este tipo de situaciones encontramos mujeres que han trascendido esa realidad para enfrentar la nueva situación que les toca vivir. Claro, y las estadísticas hablan por sí solas. O sea, el aumento de negocios informales a cargo de mujeres se ha incrementado en los últimos meses. Entonces hay muchas chavalas y mujeres que son dueñas de negocios, que andan de ambulantes en las calles vendiendo. De hecho, no sé si vieron la historia de éxito que sacaron hace poco, uno de los medios, una joven que se ha puesto a vender helados para ser el sustento de su familia, ¿verdad? Entonces vemos que también dijo Albert Einstein que la madre de las invenciones es la necesidad. Entonces tienen una necesidad y se busca qué hacer para suplir esa necesidad. Yo quisiera
no orientar, sugerir a todas esas mujeres, a todas esas madres, que uno es importante, mira, uno de los valores que ha surgido aquí con la crisis, desde mi punto de vista, puedo equivocarme, pues, es la solidaridad entre la gente. Entonces ha surgido la solidaridad. Entonces es buscar apoyo no solo en la familia, sino en los vecinos, en los amigos, en las amigas, formar grupos de solidaridad y apoyarse mutuamente. Eso es importante. Pero otra cosa también importante es que cada persona, cada mujer, haga un recuento como con qué recursos cuenta. Cuando digo recursos no es dinero solamente, sino decir qué es lo que te provoca bienestar, tanto a nivel interno como a nivel externo, cómo valorar eso. Entonces, por ejemplo, un recurso interno que yo he visto que ha surgido muchísimo en este periodo de crisis es la fe, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene su creencia, cada quien tiene su religión, eso puede ayudar, pero también es como confiar en los amigos, en las amigas, un recurso que tenemos incorporado como seres humanos, como seres vivientes, es la respiración. Respirar ayuda mucho. El poder respirar, eso calma, eso tranquiliza. Para algunos puede ser que cada quien encuentre esos recursos que la calma, que la tranquiliza, si es la música, si es el danzar, si es el platicar con la vecina, con el vecino, si es, a veces hay gente que se calma, se tranquiliza cocinando, por ejemplo, y el hacer alguna actividad. Entonces que cada quien encuentre para sí misma con qué recursos cuenta, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y eso que le ayude para poder equilibrar y salir adelante, pero que sí también tenga confianza en su propia fortaleza, en su propia firmeza, y que no todo lo vamos a encontrar de una sola vez, sino como poco a poco, dar un paso a la vez, de ir dando pasos y pasos para ir reafirmándonos y de ir encontrando las medidas. Ni todas las respuestas están de un solo, sino que se van a ir encontrando poco a poco. Voy a hablar de duelos colectivos. Por ejemplo, la pregunta que Delia Pravia nos hace es si vemos un duelo de género, de los derechos de las mujeres que han retrocedido. Por ejemplo, la no movilización el 25 de noviembre o la no movilización el 8 de marzo. Entonces ella lo menciona como un duelo de género. Bueno, en esta sociedad también hay diferencias de cómo vivimos los duelos las mujeres y cómo viven los duelos los hombres. Y sí hay muchas cosas que eso pues que ya no se puede movilizar. 8 de marzo ya no es posible, 25 de noviembre no ha sido posible. Entonces es algo que hemos hecho desde los 90, esté el gobierno que esté. Sin embargo, se nos impide movilizarnos por algo que es nuestro, que por un día que conmemoramos, reconociendo la lucha de otras mujeres que nos han precedido y los derechos que tenemos que seguir conquistando, porque no es que los tengamos todos, pero sí se nos niega la posibilidad de marchar. Pero además de eso, porque genera tristeza, por ejemplo, no ir a la calle el 8 de marzo. Pero sí, ustedes pueden recordar, en años previos, o sea, siempre ha habido cierta censura a la movilización pacífica en torno a estas conmemoraciones de nuestros derechos, porque en cada marcha, el 25 de noviembre, el 8 de marzo, siempre ha habido represión policial, siempre, yo he sido testigo de eso. Entonces, ahora que te coartan este derecho a la libre movilización y de la participación ciudadana, o sea, nos sentimos mutiladas cívicamente, porque no nos dan esa, no nos garantizan ese derecho. Tengo derecho a andar en las calles libremente, tengo derecho a expresar en colectivo, entonces sumarme con otros colectivos y también difundir, promover esos derechos a través de las diversas manifestaciones públicas. Entonces, que a raíz de toda esta
de estos acontecimientos promovidos por la dictadura que estamos viviendo actualmente, pues sí tenemos un duelo colectivo y de género, sobre todo, ¿qué nos pasa? Nos sentimos, si no nos respetan en los espacios privados, mucho menos en el público. Y al final nosotras las mujeres, nuestro cuerpo también es de orden político. Entonces, siempre va de la mano la represión, el avasallamiento de nuestros derechos. Eso de calladita te ves más bonita. Entonces, si en la casa nos dicen eso, ya se naturaliza. Y claro, en la calle también cállate. ¿Por qué? Porque te miras más bonita y porque realmente tu voz no vale. Y ese es el mensaje que quieren infundir subjetivamente a través de la represión. Y lo que me encanta de las nicaragüenses, que también somos muy creativas y hemos utilizado el arte también como recurso de promoción de nuestros derechos. No únicamente en espacios públicos, están las redes sociales. Entonces, a través de redes sociales se han realizado un sinnúmero de iniciativas promoviendo nuestros derechos. El 8 de marzo no estuvimos calladas. El 8 de marzo, desde nuestras trincheras, nosotras abordamos este tema. Claro, pero nosotros, por ejemplo, transmitimos un reporte de Matagalpa, un reporte que hizo Julio López, y las mujeres tuvieron que meterse en el colectivo de mujeres de Matagalpa. Ya no pudieron hacer unos festivales que han hecho desde hace más de 20 años en las calles de Matagalpa, y lo han hecho con relación a la no violencia, y lo han hecho los 8 de marzo para celebrar los avances en derechos y demandar los que todavía no se han podido conquistar. Sin embargo, este 8 de marzo las mujeres tuvieron que encerrarse, literalmente encerrarse en el colectivo de mujeres de Matagalpa. Por eso creo que lo que dice la compañera Pravia en relación a un cierto duelo de género, menciona ella, porque pareciera que retrocedemos. Es que en muchas cosas hemos retrocedido, por eso a mí me parece, yo no entiendo como las cifras que se dicen cuando supuestamente Nicaragua está entre los países donde hay equidad de género, y que porque supuestamente en la asamblea hay más o menos el 50% hombres, 50% mujeres. Eso se mira en números, pero en decisiones no, porque están presentes físicamente, pero no en las decisiones. Ahí solo se obedece órdenes. Igual en las alcaldías o en los consejos municipales no deciden las mujeres. Entonces es una cuestión nominal, pues. Y no entiendo yo, la verdad, cómo se quiere hacer ver que estamos ante un gobierno que respeta la equidad de género, cuando lo que dice la ley es cierto. Todos los años ha habido antimotines que nos impiden marchar, pero ahora es que no nos dejaron ni salir, ni asomar la nariz. Entonces me parece totalmente ridículo, pues. O sea, no entiendo yo cómo quieren querer mostrar una cara y en la práctica otra. Entonces es algo que también hay que... Y se ha venido, por ejemplo, en la lucha contra la violencia, que teníamos las comisarías de las mujeres, las comisarías desaparecieron. Punto. O sea, ya está. Y cuando se había hecho, era todo un trabajo en conjunto con el movimiento de mujeres para montar la comisaría y poder brindar apoyo, asistencia, atención a las mujeres que vivían violencia. Sí. Entonces desaparecieron. Y la cooperación invirtió muchísimo. Muchísimo. La cooperación española, la cooperación sueca, invirtieron muchísimo. Pero también pero no hubo también una inversión del capital humano, porque ¿quiénes eran directoras de estas comisarías de la mujer? ¿Realmente tenían la capacidad para atender y abordar los casos de violencia? Porque yo hice un sondeo con varias comisarías de la mujer y realmente daban mucho que desear. No estaban capacitadas para abordar los temas de violencia, y peor las de índole sexual. Entonces, y hay unas que todavía existen, pero no dan el seguimiento oportuno a los casos de violencia. Vamos a ir a un cambio y yo les voy a pedir que en el siguiente espacio
puedan ustedes reiterar algunas recomendaciones para las personas que están enfrentando situaciones de duelo. Ya volvemos, vamos a un cambio. Más de 60 años de feminismo. Hemos construido colectivos, redes, movimientos. Hemos denunciado las injusticias que se cometen contra las mujeres, las niñas, las adolescentes y las ancianas. Sumamos cuerpos, manos, pensamientos, rebeldía, fuerza. Abrimos caminos. Surgimos luchando contra la vieja dictadura y haciendo revolución en lo cotidiano, en lo social, en la política. Somos un movimiento contra toda forma de violencia machista. Somos un movimiento que trabaja por una sociedad más justa. Somos un movimiento que defiende la libertad y abraza la esperanza. Por una sociedad con derechos. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua. Adiós. Adiós. ¿Escuchaste? El tono de tu adiós puede ser de acoso. De lejos siento unos silbidos violentos, palabras intimidantes, piropos escalofriantes, me apuro a corto el paso. Adiós al acoso. Sos más hombre cuando respetas a las mujeres. Puedes volar. Si la juventud se te va en soledad, Nicaragua no es libre. Millones de nicaragüenses queremos la libertad y hoy más de 700 luchando por ella la perdieron. Si ellas y ellos no están libres, nosotros y nosotras tampoco. Si ellas y ellos luchan adentro, nosotros y nosotras lo haremos afuera. Libertad para las presas y presos políticos. Libertad para Nicaragua. Libertad ya. Este es un mensaje del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos y de la articulación de Del COR cierra radio comunitaria y confisca sus equipos de transmisión. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Quítale la cámara! Periodista nicaragüense fue agredido por la policía durante una manifestación. Le arrebataron la cámara, el celular y le borraron sus archivos. Los medios de comunicación no podrán ser objeto de censura. En ningún caso podrá decomisarse los equipos destinados a la difusión del pensamiento, según el artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua. Basta de agresiones a la prensa independiente. Tenemos derecho a informar. Onda local, el poder de la palabra. Yo marco 2278-4743. 2278-6747. Seguimos ya en la recta final de esta edición número 102 de nuestra tercera temporada de Onda Local. Les recordamos que estamos en vivo. Recordamos que visiten nuestra página web, Onda Local TV. Ahí estamos transmitiendo esta plática que hemos tenido esta mañana con Meribol y con Elsa Espinosa. Quisiera pedirles, Elsa, por tu experiencia de trabajo de arte terapia, y a Mary como parte de la red de psicólogas que hay en Nicaragua. Mary es psicoterapeuta, que pudieran hacer algunas recomendaciones a la ciudadanía, porque decíamos al inicio que probablemente este tema del duelo, que es tan cotidiano en la vida de la gente, lamentablemente no se aborda, no se habla, no se platica, no se dice. Así es. La verdad que este tema es sumamente importante si queremos lograr un equilibrio en nuestras vidas. Lo primero es reconocerlo, reconocer esos sentimientos, validarlos. Soy libre de sentir lo que siento y
soy libre de expresarlos, sea como fuere. Estamos hablando entonces de un proceso. Claro, pero el proceso inicia con una misma, con uno mismo. Entonces tengo que darme ese derecho, esa oportunidad. O sea, tengo derecho a sentir lo que siento, tengo derecho a llorar, si quiero gritar, grito, si quiero enojarme, enojo, pero aprovechar esas expresiones corporales, físicas, para poder sentir. Porque lo primero es conectarme conmigo misma y luego conectarme con el entorno. Pero primero tengo que reconocer y validar esos sentimientos. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Me siento enojada? ¿Siento ira? ¿Siento tristeza? ¿Cómo me siento? Y validarlo. Lo otro también es buscar una red de apoyo, una red social, familiar, que te permita acuerparte, que validen esos sentimientos también, que te den ese apoyo moral, emocional que necesitas en ese momento. No aislarse, totalmente prohibido aislarse. Nosotros somos seres sociales por naturaleza y es muy importante ese acompañamiento. Mary. Bueno, yo estaba tratando de ser puntual en esto y uno en la línea también de Elsa decir, pues a toda la gente que nos está escuchando y que tiene un duelo, darse la oportunidad de vivir su duelo, de expresar lo que siente y también reconocer y buscar ayuda, que es importante. La ayuda no siempre es ayuda profesional, que tengo que tener una psicóloga. No necesariamente, a veces una amistad, un amigo, alguien que te pueda acompañar y apoyar. La otra, yo creo que como que acepte tu duelo. Sí, claro, que te acompañe, fortalecer la solidaridad como población, apoyarse mutuamente, crear grupos de apoyo mutuo, tener la red de apoyo, lo que decía la Elsa. Respetar, creo yo, a los que acompañamos, el sentir de cada persona, claro. Acompañar, preguntar qué necesita, no actuar de acuerdo a lo que yo creo, sino preguntar qué necesita. En el caso de abuso es fundamental hablar, romper el silencio, contar lo vivido. Decir, aquí hay un enfoque sistémico del abuso. Cuando no se habla del abuso y que lo ha vivido la mamá, lo ha vivido la abuela, la tatarabuela, lamentablemente, si no se rompe el silencio, también la hija, la nieta lo vive. Es cíclico. Entonces es importante romper el silencio, contar la verdad y poderlo enfrentar. Eso es importante. Igual en los casos de violencia aunque sexual, no llegue a los medios de comunicación. No tiene por qué llegar a los medios, para nada, no tiene por qué llegar. Y no necesariamente... Porque mucha gente o muchas niñas tienen temor de aparecer en la televisión o en el diario o en la radio. No tiene por qué llegar. De romper el silencio es hablar con la familia, decir lo que te pasó, contar lo que te pasó, porque a veces es el tío, a veces el primo, a veces el vecino o el propio padre. Es que los agresores de abuso sexual son las familias, los familiares. El problema está en casa, no es que esté fuera, está en casa. Entonces romper el silencio y a los padres, a las madres, hermanas, tías, es creer en esos niños, confiar en esos niños, no dudar. Lo primero que tenemos que hacer y por principio es confiar en esos niños y creer que están diciendo la verdad. Igual en el caso de violencia sexual es buscar ayuda. Las mujeres que viven violencia sexual no pueden salir solas, no porque no quieran, a veces no logran salir y aquí necesitamos buscar ayuda y todas las mujeres ser sororarias y acompañar a esas mujeres, poderles ayudar, poder acompañar, poder ser una mano amiga que le ayude a salir. Eso diría como en concreto. En la experiencia de ustedes, ¿hay hombres también que se prestan a la solidaridad en el caso de personas que están viviendo duelos? Claro. De pérdidas de personas o duelos como casos de abuso, casos de violación sexual. Los hombres también tienen que darse esa chance. Olvídense que los hombres no sienten, que el machito no llora. No. Los hombres también son gente que siente, que se deprime, ya lo habíamos hablado, y tienen que darse esa chance, tienen que sanar muchas heridas.
Y también las personas adultas deben de proteger a los niños en los casos de las noticias. Algo puntual es protegerlos, proteger de la información que se da en el día a día, protegerlos de esas noticias, evitar comer también a la hora de ver televisión. Si van a ver televisión, háganlo en otro momento, que no sea mientras se estén transmitiendo las noticias de última hora. Entonces sí, porque suele suceder. Entonces también por nuestra salud emocional y con mucha más razón para los niños y niñas. Yo creo que con los hombres también de buscar ayuda, y yo decir lamentablemente, y esto tiene que ser en un futuro una política institucional, los centros para acompañar a niños, a hombres, no tenemos. Son muy pocos los centros o las instituciones que podemos ofertar a los hombres. Y en este periodo nos hemos dado cuenta de muchos hombres que necesitan apoyo, que han sido víctimas de abuso, víctimas de violación, y lamentablemente no tenemos mucho como país. No tenemos muchos recursos, y eso en el futuro debe ser una política institucional también para poder acompañar a los hombres. Quizás los grupos de hombres que hay, había un grupo de hombres contra la violencia, había un grupo de hombres que también estaban a favor de los derechos de las mujeres. Quizás por ahí se puede comenzar, porque yo creo dos cosas que ustedes han dicho. Lo que plantea Elsa, que es que los hombres se den el permiso de reconocer también que tienen duelos y que tienen derecho a llorar, a gritar, y no a gritarle al resto de personas de la familia, sino a gritar su duelo, su dolor. Eso por un lado, pero también hombres que acompañan situaciones de duelo o situaciones contra la violencia hacia las mujeres o hacia la niñez. En esos dos sentidos creo que se puede ayudar desde estos grupos de hombres que se han constituido anteriormente. Sí. También hay una iniciativa de hace unos 3, 4 años de una asociación de hombres víctimas de violencia sexual. Entonces no sé hasta qué punto, dónde está ahorita, porque sí sabía que se estaba conformando en Managua y Masaya, pero no sé realmente si ya lo han retomado, porque hay muchos casos de jóvenes y hombres, niños, que son abusados y no se les da el debido tratamiento. De hecho, el reconocimiento de ellos también por su parte, porque siempre se queda en... Yo mencionaba que la mayoría de los abusos suceden en el hogar. O sea, estadísticamente el mayor perpetuador siempre es el papá, el padrastro, el abuelo, el tío, el hermano, el primo, hasta el vecino. Entonces, estos casos de violencia hacia los niños también es muy difícil de reconocer. Se naturaliza más el de la niña que el del niño, porque como es hombrecito no puede ser abusado, es imposible. ¿Cómo un hombre va a abusar de otro hombre? Pero es una realidad. En base a esa realidad se tiene que atender. El tema, este sería para otro tema, otro programa de conversación, claro, porque también hay que abordarlo. Sí. Entonces, quiero cerrar con algo que nos dice Ángela Zavallo Vargas. Cuidar al ser humano. Sí. Y el periodista es fundamental para nuestra autoestima nacional. Démonos esa oportunidad. Eso lo plantea Angelita Zavallo. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo con lo que Angelita plantea. Y quiero agradecerles, Mary y Elsa, que se hayan dado el tiempo para platicar un tema complejo en la sociedad, pero que hay que comenzar a abordar en serio. Claro. También decirles que hay muchas técnicas, no solo a nivel colectivo, individual y social, sino también que pueden buscar algo, el deporte, ya lo decían, la cocina, buscar también esas actividades recreativas que nos hagan sentir bien, que nos ayuden a conectarnos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones y poder conectarnos con nuestro entorno, como la pintura, el dibujo también. Si te apasiona leer, lee. Si te gusta escribir, escribe, pero haz todo eso si te gusta viajar, viaja, o sea, date ese chance para poder también canalizar todas esas emociones. Gracias, Elsa. Nos vamos a ir a un mensaje de la Alianza Cívica y luego el cierre de Onda Local. Nos vemos el próximo viernes. La Alianza te habla. Pregunta sobre la agenda de negociación. ¿De dónde venimos?